robusto el cuerpo, la frente siempre erguida. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados compatriotas? En España, realmente un privilegio muy grande como director del canal de la familia Red Guaraní saludarlos de esta manera y compartir con ustedes este tiempo tan especial en un año histórico para la República del Paraguay, el año del bicentenario de nuestra independencia nacional. Produjo en mí una profunda satisfacción el escuchar de las tantas actividades que ustedes están organizando en España como paraguayos, festejando precisamente esto que es el bicentenario de nuestra independencia. Por ello hemos enviado a nuestro corresponsal, al doctor Carlos Rubén Ojeda, para compartir con ustedes estos días tan especiales de fiesta, días en los cuales ustedes van a realizar una serie de eventos para traslucir precisamente que nuestras venas corren nuestra paraguayidad y precisamente en estos meses en los cuales en el Congreso Nacional se está debatiendo la posibilidad de que todos ustedes, los paraguayos radicados en diferentes países del mundo, también puedan ser parte de nuestro proceso electoral, cosa que desde el canal de la familia realmente anhelamos que sea una pronta realidad, para que de esa manera, aunque desarraigados en el sentido de la distancia geográfica, ustedes sean parte del destino de nuestra gloriosa República del Paraguay. Todo lo que ustedes van a estar celebrando en estos días con la exhibición de películas que tienen que ver con la esencia de lo que vivimos, de lo que sentimos como paraguayos, realmente va a producir en cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, en este caso, un apego a aquellas costumbres, a aquella historia que nos une como paraguayos que estamos en todas partes del mundo. Las actividades que tienen que ver con la literatura, con el deporte, con el dibujo, con la fotografía, en todas las especialidades, ni qué decir la música, que realmente nos hace vibrar como paraguayos. Realmente desde el canal de la familia queremos expresarles nuestro cordialísimo saludo en este momento y decirles, estamos orgullosos de cada uno y de todos ustedes, porque aunque están lejos en distancia geográfica, están cerca de nuestro corazón. Gracias a Dios y a la tecnología, ustedes pueden seguirnos a través del internet y ver precisamente la programación y la propuesta programática de Red Guaraní, apuntando a la esencia de lo nuestro, de nuestra cultura, de nuestras costumbres como paraguayos, donde siempre estemos en el mundo, no importando en qué país. Realmente estamos muy felices por este motivo que nos une, la celebración del bicentenario de nuestra independencia. Ojalá eso nos una y produzca en nuestro país un resurgir de una paraguayidad más auténtica, más comprometida con el desarrollo y el futuro de nuestro país. Un cordial saludo y pronto espero verlos en persona ahí en España, si Dios permite. Hasta entonces.